Bueno, pues vamos a ver cómo usar el mecanismo de consultas por convención de nombres de Spring Data. Este mecanismo nos permite generar consultas de manera automática simplemente con definir los nombres de nuestros DAOs y apegándonos a cierta convención de nombres. Entonces, eso básicamente quiere decir que si en sus DAOs que ustedes definieron usando Spring Data, recuerden que esos DAOs son los que se extienden del JPA repository. Si ustedes definen alguno de sus métodos con alguno de estos prefijos, esto activa el mecanismo de convención de nombres para hacer consultas. Yo les voy a mostrar ahorita cómo hacer consultas usando este prefijo, el prefijo find by, que es básicamente para hacer consultas, para definir cómo va a ser una consulta del tipo select. Y cómo funciona esto es que ustedes ponen este prefijo en sus métodos y después ponen los atributos que van a definir la consulta junto con operadores que van a permitir especificar cómo van a obtener la información de la consulta. Ahora, esos operadores básicamente son los que están resumidos en la tabla 343, en la diapositiva 343. En esta diapositiva pues ustedes pueden ver que tenemos estos operadores, son los operadores lógicos AND, OR, estos operadores que son expresiones de selección, el between, like, in, y pues también tenemos estos otros que son para hacer comparaciones, el mayor igual o el menor igual, que son este que es greater than equal y el otro que es less than equal. Este es un resumen nada más de algunos de los operadores más usados. La lista completa está en este link que puse aquí en esta misma diapositiva para que ustedes puedan checar qué otras operaciones pueden hacer. Y bueno, pues vamos a hacer un ejemplo concreto ya de cómo hacer una consulta por convención de nombres. Para ello lo que voy a hacer es que voy a utilizar la tabla de artículos que hemos estado utilizando desde el principio del curso. Recuerden que esta tabla de artículos la mapeamos con una entidad de JPA que se llama artículo, con esta clase. Y recuerden que esta tabla de artículos pues tiene estas columnas, tiene más columnas, pero ahorita nada más estoy mostrando estas para el ejemplo. Y en particular pues recordamos que tiene esta columna que me dice la fecha en la cual fue creado este artículo. Ahora imagínense que quisiéramos hacer una consulta que nos dé todos los artículos cuya fecha de creación sea mayor que cierta fecha mínima que yo le estoy dando. Por ejemplo, si yo le digo que me dé todos los artículos cuya fecha de creación sea mayor que el inicio del 2013, es decir, que el 1 de enero del 2013, pues me va a regresar, o la consulta me debería de regresar, el artículo cuyo ID es 1, porque ese tiene una fecha de creación del 2013 del mes 10. Y también me debería de regresar el artículo cuyo ID es 3, que tiene una fecha de creación del 2020. Son estos dos artículos los que me debería de regresar, y este que es del 2012 pues no, porque su fecha es menor al 2013. Entonces nosotros ya sabemos cómo implementar este tipo de consultas, definiendo la implementación del DAO y usando lo que vimos en el curso de JPA, ya sea que usen JPQL o que usen criterios de JPA, pero ya vimos cómo hacer este tipo de consultas. Lo que les voy a mostrar en este momento es cómo hacer esa consulta, pero ahora usando Spring Data y el mecanismo de convención de nombres. Entonces, como quiero hacer una consulta para artículos, me voy a ir a la interfaz de artículo DAO que definimos en la clase pasada. Recuerden que esta interfaz de artículo DAO justamente está en el paquete de mxuacm.curso.daos, aquí en su proyecto. Recuerden que eso está en el source package y ahí está ese paquete que contiene a esa interfaz. Y pues esta interfaz simplemente es un DAO de Spring Data JPA, porque la estoy extendiendo de esta interfaz que es JPA Repository. Entonces, para que funcione este mecanismo de convención de nombres, lo que tengo que hacer aquí es definir el método de este DAO, apegándome a esta convención en la cual dijimos que le íbamos a poner este prefijo, el prefijo find by. Entonces voy a definir un método, va a ser public, va a regresar una lista de artículos y va a empezar con este prefijo de find by. Y como yo quiero hacer una consulta que básicamente
se traiga todos los artículos cuya propiedad de fecha de creación sea mayor a cierta fecha. Aquí es donde entra la convención, porque entonces tengo que poner aquí adelante del find by el nombre de esa propiedad que quiero que cumpla la consulta. Entonces en este caso pues yo sé que la entidad de artículo, recuerden que la entidad de artículo tenía esta propiedad fecha creación, que está mapeando a la columna fecha-creación. Entonces como yo sé que artículo que representa la tabla de artículos tiene esa propiedad, yo puedo poner aquí adelante del find by, puedo poner fecha creación, y como yo quiero que haga la consulta buscando todos los artículos que tengan esta fecha creación mayor que cierta fecha dada, voy a poner aquí este otro operador que les comentaba hace rato, que es el operador greater than equal, es decir, el operador mayor o igual. Entonces aquí voy a poner greater than equal, paréntesis, punto y coma. Y aquí voy a poner que me van a pasar un parámetro del tipo date, que va a ser fecha mínima. Y entonces lo que quiere decir este método es nada más por usar esta convención de nombres, automáticamente JPA, Spring Data JPA, me va a generar la implementación con toda la consulta necesaria para que funcione esta consulta, para que yo pueda encontrar una lista de artículos, todos los artículos cuya fecha de creación, esta propiedad, sea mayor o igual que un parámetro que me están pasando, que una fecha que me están pasando, que es básicamente esto que estoy recibiendo como argumento del método. Entonces aquí ya nada más hay que importar la interfaz, la clase date, y también aquí importar la lista. Aquí hizo algo que yo no quería. Déjenme borro esta clase que generé. Entonces nada más tengo que importar aquí la interfaz list, que es javautil.list. Ok. Y entonces ya tengo pues un método definido con convención de nombres. Entonces fíjense que aquí yo no tuve que definir la consulta, no tuve que implementar la consulta con JPQL o con criterios. Bastó con que yo usara esta convención de nombres y ya toda la consulta pues la genera dinámicamente Spring Data JPA. Para que podamos probar esta parte, pues me voy a ir al proyecto, al paquete, a la carpeta esta de test package, y aquí me voy a ir a mx.wasm.curso.daos. Recuerden que aquí pusimos en la clase pasada esta clase que va a servir para hacer tests. La vez pasada habíamos probado, en el video pasado probamos este método de find all. Ahora voy a definir un método que va a ser para probar este otro método que definí, este de find by fecha creación greater than equal, y le voy a poner este sufijo de test. Y pues recuerden que estos tests, para que funcionen, tienen que llevar el annotation test. Y pues lo que yo quiero ahora es probar que efectivamente cuando yo invoco el método del DAO, este que acabamos de definir, pues yo quiero que este DAO, quiero probar que efectivamente este DAO funciona. Era artículo DAO. Entonces aquí voy a poner find by fecha creación, find by fecha creación greater than, y aquí le voy a pasar una fecha mínima para hacer mis pruebas. Entonces pues yo voy a crear una fecha mínima usando esto del Gregorian Calendar. Este de aquí lo voy a utilizar, y aquí vamos a poner que sea new Gregorian Calendar. Tengo que importar este Gregorian. Entonces vamos a dar aquí que importamos Gregorian Calendar y vamos a definir que sea para la fecha del 2013 del mes de enero. Recuerden que en el Gregorian Calendar se enumeran los meses desde el 0, y que sea para el 1 de enero. Y ya usando este Gregorian Calendar, pues ahora sí puedo definir una fecha mínima
con calendar.getTime. Entonces aquí nada más hay que importar date. Y pues las condiciones que estamos dando para los datos de prueba, recuerden que pues tenemos que si yo busco los artículos cuya fecha de creación fue arriba del 2000, bueno, que es mayor que el primero de enero del 2013, me debe de dar exactamente estos dos artículos, el artículo cuya ID es 1 y el 3. Entonces eso básicamente quiere decir que, por ejemplo, para el test podría ser una assertion, assert, bueno, más bien sería assert equals, y aquí podría poner que voy a checar que esta lista tenga exactamente un tamaño tenga exactamente dos elementos. Bueno, pues vamos a ejecutar este test con clic derecho, test file, y pues vamos a ver ahorita qué es lo que nos muestra la consola. Entonces ahí ya está, bueno, ahí ya terminó de hacer los tests. Me dice que corrió los dos tests que teníamos. Uno de ellos fue el test que acabamos de definir y que no hubo pues ninguna falla en este test. Entonces ya está funcionando este método de find by fecha de creación. Un test más completo lo que haría es probar que efectivamente obtuvimos nada más estos artículos, el 1 y el 3, con la información que nosotros esperábamos. Pero lo voy a dejar hasta aquí nada más para que quede claro en el ejemplo. Y ya si ustedes quieren pueden implementar el test más completo para verificar que los renglones que están obteniendo sean efectivamente los que esperábamos. Si se fijan entonces, para hacer aquí la clase, para hacer la consulta, lo único que tuve que hacer es usar esta convención de nombres para definir la consulta con el find by, y fue necesario únicamente definir el método, el nombre del método, y ya la implementación y todo lo que sea necesario para hacer la consulta. Esa implementación la provee dinámicamente JPA, Spring Data JPA. Entonces, como pueden ver, pues es una manera muy rápida y práctica de definir consultas, y pues solamente nos tuvimos que pegar a esta convención de nombres.